Mira este gráfico. El precio seguía subiendo con fuerza aparente, pero el indicador RSI ya nos estaba avisando que el movimiento estaba completamente vacío por dentro. Justo aquí se formó una divergencia bajista del libro. Quien entró en largo aquí perdió dinero, pero quien sabía leer la divergencia atrapó todo este movimiento a la baja. Identificar esto a tiempo no es magia, es pura lectura de momentum. En los próximos minutos aprenderás a detectar estas anomalías paso a paso, sin importar el activo o la temporalidad que operes. ¿Sabías que a veces los gráficos te pueden avisar cuando van a cambiar de dirección justo antes de que ocurra? Para dejar de comprar en el techo y vender en el suelo, necesitas dominar las divergencias. Imagina a un coche que va subiendo por una colina. Sigue avanzando, pero el conductor quita el pie del acelerador y las revoluciones bajan. Puede continuar subiendo durante algunos instantes por pura inercia, pero sabes que pronto se va a detener. Eso es una divergencia, una discrepancia entre el precio y la fuerza real del mercado. Y podemos encontrar dos tipos. La bajista, que acabamos de ver, ocurre cuando el precio hace máximos cada vez más altos, pero algún indicador como el RSI o el MACD hace máximos decrecientes. Eso nos dice que las compras se agotaron. Y tenemos la alcista, que es al revés. El precio cae con mínimos cada vez más bajos, pero el indicador muestra mínimos más altos. Esto quiere decir que las ventas perdieron fuerza. Una duda muy común a la hora de marcar las divergencias es cuál debe ser nuestra referencia. ¿Los mechazos, los cuerpos, una combinación de ambas cosas? Bueno, hay una respuesta correcta y lo cierto es que el 90% de los traders marcan mal las divergencias. Si usas el RSI y estás trazando tus líneas desde los mechazos de las velas, lo estás haciendo completamente mal. Pero ¿por qué es que esto es incorrecto? Bueno, se debe a que la configuración por defecto del RSI no toma en consideración los valores máximos y mínimos de una vela. El único dato que le interesa es el precio de cierre, así es como se calcula el RSI. Por lo tanto, a la hora de marcar nuestras divergencias, solamente vamos a tomar como referencia los cierres de nuestras velas y jamás las mechas. Otra regla también a tomar en cuenta es que preferiblemente vamos a respetar las señales que ocurren cerca de las zonas extremas de sobrecompra o de sobreventa. De hecho, una divergencia puede ocurrir en cualquier parte del RSI, incluso en la parte media, pero suelen ser más confiables las señales que tenemos en estos extremos. Y ahora sí, hablemos acerca de la metodología exacta para validar divergencias utilizando al indicador RSI de forma mecánica y eliminando cualquier duda. Comencemos con la divergencia bajista. Recordemos que esta se forma cuando tenemos una sucesión de máximos cada vez más altos, pero en el RSI tenemos máximos decrecientes. Y realmente lo importante de todo esto es cómo vamos a definir a nuestros picos que forman la divergencia bajista. Para marcar el primer pico, exigimos un máximo que sea confirmado por una vela en dirección opuesta, es decir, una vela bajista. Ahí tenemos el primer pico formado. Luego, necesitamos que el precio vuelva a subir y cree un segundo pico más alto, confirmado otra vez por una vela bajista. Y mientras todo esto pasa, el RSI en sus máximos tiene que estar haciendo picos cada vez más bajos. Cuando eso ocurre, la divergencia bajista es válida y está lista para operarse. Y recuerden, de preferencia todo esto debe desarrollarse en la zona de sobrecompra del RSI, por lo menos un pico. Ahora hablemos acerca de la divergencia alcista. Es exactamente el mismo proceso, pero al revés. Buscamos un suelo en el precio que sea confirmado por una vela alcista. Ahí fijamos nuestro primer mínimo o nuestro primer pico. Después, el precio genera un segundo mínimo más bajo, confirmado nuevamente por otra vela alcista. Si mientras todo esto ocurre en el RSI tenemos mínimos ascendentes, tenemos una confirmación alcista de alta probabilidad.
Vemos primero el ejemplo de una divergencia bajista y vamos a utilizar este método mecánico para detectarla y también trazarla. Lo primero que necesitamos es que el RSI se encuentre en una zona de sobrecompra al momento de formar alguno de estos picos. En esta situación, ambos picos tienen por lo menos cierta interacción con esta zona de sobrecompra. El primer pico se forma entre estas dos velas. El precio hace un nuevo máximo. En ese punto el RSI está en 71,30 y posteriormente tenemos una vela bajista confirmando nuestro primer pico. A partir de aquí, requerimos que el precio haga un nuevo máximo, lo cual ocurre en esta vela. Sin embargo, noten cómo es que en el RSI tuvimos una lectura de 70,78, menor a la lectura que tuvimos en esta vela. Por lo tanto, tenemos una divergencia. Sin embargo, esta va a ser confirmada únicamente hasta que tengamos una vela bajista, lo cual ocurre aquí. Por lo tanto, la divergencia se vería de esta forma. Tuvimos este máximo y este lo unimos con el máximo de aquí arriba, mientras que en el RSI tenemos este máximo y un máximo ligeramente más bajo. Ahora, ¿cómo es que podemos ejecutar esta operación? Bueno, tenemos varias opciones. Podríamos entrar a la operación al cierre de esta vela y utilizar un ATR para colocar nuestro stop loss. En esta situación estoy utilizando un ATR de 14 periodos y multiplicado por 1.5. El ATR es un indicador de volatilidad, así que podríamos entrar acá, colocar nuestro stop loss en el ATR y buscar una relación riesgo-beneficio de 1.5 o 2, dependiendo de cuál sea la situación. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurrió posteriormente. El precio eventualmente toca nuestro TP relativamente rápido, eso ocurrió aquí, y de hecho desde entonces el precio ha estado cayendo bastante. A continuación veremos algunas divergencias alcistas y quiero recalcar que es muy importante que siempre tengamos una correcta gestión de riesgo, pues como cualquier otra estrategia, tarde o temprano pueden fallar. Y aquí tenemos un muy buen ejemplo. Tenemos un pico válido que se formó el 3 de junio del 2026. Esta vela bajista que a continuación tuvo una vela cerrando en la dirección contraria. En este punto el RSI se encontraba en 11,12, bastante sobrevendido. Posteriormente, el precio continúa cayendo, crea un nuevo mínimo y tenemos una vela cerrando en la dirección contraria. Sin embargo, en este punto el RSI tenía una lectura de 17,63. Por lo tanto, la divergencia se veía de esta manera. Y de hecho parecía ser una operación bastante prometedora. Teníamos un mechazo bastante amplio por la parte de abajo, lo cual indicaba que había compradores presentes, así que meter una operación en largo parecía tener sentido. Sin embargo, pasado un poco de tiempo, muy probablemente esta caída hubiera sacado la operación en pérdidas. Posteriormente volvemos a formar otra divergencia. Espero que la puedan ver. Aquí tenemos otro pico entre estas dos velas. El RSI tenía una lectura de 16,15. Posteriormente hacemos un nuevo mínimo y después tenemos una vela en dirección contraria, una vela positiva. Pero al momento del cierre,
el RSI solamente tenía una lectura de 21,43. Así que tenemos una divergencia válida entre estos dos puntos, una divergencia alcista. Y a diferencia de la operación anterior, esta sí que habría sido una operación ganadora. Así que gente, así es como se marcan correctamente las divergencias. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Si es así, por favor, déjenme un like y suscríbanse al canal. Y si quieres hacer trading junto conmigo y aprender mi propia estrategia, esta es la última operación que tomamos esta semana. Puedes pedir más informes para unirte al grupo privado en el correo que encontrarás en el comentario fijado o en la descripción de este video. Hasta luego.